pueden tener una Biblia a la mano. Nosotros usamos la de Reina Valera y también puede ser que si nos pueden ayudar a compartir para que puedan llegar a a otros hogares, a otras personas que puedan ser útil el tema que hoy compartimos. Pues hoy damos la bienvenida a nuestra hermana Carla. Hermana Carlita. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, hermana Buenas Liz. tardes. Pues bueno, estamos agradecidos con el Señor. Amén. No podemos dejar de decir esta palabra porque ciertamente el Señor es bueno en todo tiempo y en todo tiempo pues Él nos está hablando y sobre todo no podemos hablar nada de lo que Él nos siga trabajando en nuestros corazones y cómo muchas veces los procesos que Él va trabajando con nosotros pues son esos frutos, ¿verdad? Que cuando el Señor nos dice, comparte, ¿no? Pues lo que de gracia también estamos recibiendo, Amén. porque pues hay muchas personas que están teniendo batallas y que muchas veces no sabemos el nombre de las cosas con las cuales estamos batallando y estamos enfrentando. Y bueno, pues el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es acerca de la ansiedad. La ansiedad hoy en día es algo que se ha puesto, mucha gente dice, no, pues es que es como algo de moda, pero en realidad no es algo como tal de moda. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vemos a muchas personas en la palabra que tuvieron esos procesos ansiosos, ¿no? Y que de alguna manera hablar de la ansiedad es hablar de un temor excesivo, ¿no? O sea, es hablar de cosas que muchas veces uno no puede, muchas veces rebasan el entendimiento y la conciencia y muchas veces hasta la fe de la persona, ¿no? Porque a veces dices, no puedo comprender hasta qué extremo está llegando esta situación que muchas veces viene como en forma de pensamiento, pero que llega un punto en el cual no sé cómo derribarlo, ¿no? O yo escuchaba el testimonio de una persona que decía, he estado en el servicio del Señor, me congrego, o sea, voy a las células, tengo conocimiento de Dios, y de pronto vinieron como ataques a mi mente que rebasaron mi corazón y no sé cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto hablamos de estos temas? Porque ciertamente es un tema que pudiéramos estar como atravesando o pasando y que muchas veces no conocemos, ¿no? No entendemos que precisamente es eso a lo que estamos batallando, ¿no? Y algo importante que yo he aprendido en la casa es cuando Dios te da la victoria de entender o cuál es el nombre con lo cual tú estás batallando, ahí es donde comienza en nuestro corazón el entendimiento a nuestro espíritu y a nuestra mente de que puedo y tengo la posibilidad de poder desarraigar eso que muchas veces se quiere convertir en una fortaleza en mi mente, ¿no? Y Así en mi es. corazón. Sí. Entonces, vemos que, bueno, personas que han estudiado acerca del tema refieren que, como ya habíamos dicho en un principio, es una reacción natural hasta cierto punto de miedo, ¿no? O tensión. Y hablábamos antes con mi hermana Liz de que este tipo de reacción puede ser natural de una manera interna, física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estás en la escuela vas a exponer y puedes tener ansiedad, ¿no? De decir, ay, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar bien? Pero cuando viene la sujeción de ese tipo de sensaciones que pueden presentarse, cuando tú entiendes y dices, bueno, pues ya leí, ¿verdad? Y me sé bien, entonces reconoces que hay una fortaleza en tu corazón y es lo que te lleva a presentar, ¿no? Eso algo que te está queriendo como boicotear lo que en esencia tú conoces que puedes hacerlo, ¿no? Pero hay ansiedad que puede ser tan intensa que la persona, la palabra dice que muchas veces el temor paraliza, ¿no? Y ciega muchas veces el entendimiento.
Y hay procesos en los cuales la ansiedad atacan principalmente lo que son nuestras emociones. Así es. ¿Verdad? Y muchas veces la ansiedad ante, por ejemplo, ante el futuro, que finalmente la ansiedad llega a poner, o la postura en la que pone a la persona es vivir en el futuro o vivir en el pasado, y lo desenfoca del presente. Entonces, Totalmente. como la persona muchas veces puede estar pensando en como, y justo esta parte, perdón que lo puntualice nuevamente, pero me trae a memoria el Señor cómo muchas veces el enfocarte en el futuro o enfocarte justamente en el pasado hace que ese tipo de pensamientos te distraen de lo que Dios está hablando y está haciendo a tu vida en este momento, ¿no? En el aquí y en el ahora. Y te lleva a descentralizar y desenfocar tu atención, ¿no? Entonces hay como una pérdida también en la conciencia, porque te hace justamente como pensar de que de alguna manera como que el proceso en el cual estás viviendo o atravesando, lo estás atravesando solo. Entonces, ¿cómo es que estos pensamientos, o sea, empiezan como a llevarte, no como a encarcelarte? Que finalmente es lo que hace que uno no pueda o no esté viviendo justamente, o estés escuchando, ¿no? Las armas y las herramientas y las victorias que Dios está gobernando y que está haciendo contigo ese día, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahorita como que ese tipo de problemáticas, cómo Claro. es, hacia dónde nos dirige o hacia dónde nos lleva. Entonces, la palabra nos dice, y vamos a la palabra, vamos a la palabra y vamos a leer en Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad. Así es. Primera de Pedro. Es una palabra rema que debemos de tenerla nosotras en nuestro corazón todos los días. ¿La leo, amada? Sí, gracias, Amalis. Primera de Pedro 5:7. Sí. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Amén. Amén. Dice, echa vuestra ansiedad sobre de Él. ¿Qué significa esto? Primeramente, nosotros tenemos que detenernos dentro de ese proceso y comenzar a hablar con nuestra boca y decir qué es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca en ese proceso, porque muchas veces como ese tipo de situaciones se presentan en nuestra mente y estamos sobrepensando, al guardar silencio dejamos que eso siga trabajando de manera interna, ¿no? Entonces a veces vemos a la persona desenfocada, o vuelvo a repetir, distraída o divagados, como dicen aquí en Tuxtla, y de pronto pues no, muchas veces decimos, bueno, como que anda en otra dimensión, ¿no? Y ciertamente cuando de pronto el corazón empieza como a generar una alerta en el cual dice, yo tengo que pedir ayuda ante lo que está sucediendo, la palabra nos dice, ¿no? Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, quitar el argumento mental interno es empezar a declarar con mi boca qué es lo que está sucediendo, llamándole por su nombre a todos esos pensamientos, ¿no? Entonces, cuando reconocemos esto y empezamos a externar, quitamos toda autoridad, ¿verdad? De manera interna, en nuestro físico, en nuestro corazón, pareciera que no, pero algo se está expresando a través del poder y de la autoridad que se nos ha sido dada cuando nosotros llamamos por el nombre a lo que estamos batallando, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a hablarle al Señor y empezamos a decirlo, ¿no? Tengo temor de lo que vaya a suceder el día de mañana, porque de pronto vienen estos pensamientos y entonces cada uno pone por el nombre a los pensamientos, ¿no? De que no voy a poder, de que de pronto estoy solo o sola, de que no voy a lograr hacer esto, de qué va a pasar con mi vida, y entonces empieza el exceso del pasado. Esto sucede muchas veces cuando estamos afrontando generalmente pérdidas, ¿no? Cuando estamos generando o pasando por procesos de crisis en los cuales muchas veces dices, pero yo nunca me imaginé poder vivir esto.
Sin embargo, estando ya dentro de ese proceso, podemos entender que todo eso que estamos viviendo en el aquí y en el ahora es justamente para desarraigar muchas cuestiones que no hemos confesado del pasado y que tenemos que presentarlas a Dios para que Él empiece a hablarnos a través de su palabra, que es viva y es eficaz. Y dice la palabra, y que corta, y que llega, ¿no? Y que da vida a esos huesos para que empiece a fluir, se me viene al corazón con el fuego del Espíritu Santo, para que empiece a romper ese tipo de argumentos que se levantan en contra de lo que Dios ya estableció en la asignación para cada persona que haya a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces decimos, pero si yo le sirvo al Señor, pero si yo hago esto y de repente vienen esos ataques a mi mente? Porque Dios necesita seguir fortaleciendo nuestro corazón y nuestro espíritu, afianzándolo en su palabra para que nosotros a su vez podamos desarraigar esos argumentos en otras personas. Y creo que de alguna manera algo importante dentro de estos procesos es cuando nosotros vamos expresándole al Señor y vamos presentándole todo lo que nosotros estamos viviendo. Algo importante es entender que es Dios el que va conteniendo nuestro corazón y va fortaleciendo nuestra vida. Entonces, cuando tú empiezas a hablarle al Señor, tú vas estableciendo una relación con Él. Y entonces, en esa relación que tú vas alimentando con nuestro Señor, tú vas sabiendo que tú ya no estás solo, porque Dios empieza a responder a tu vida y empieza a hablar de una manera clara en tu cotidianidad. Y entonces, ¿qué es lo que Dios empieza a hacer en nuestro corazón? Algo tan hermoso y tan importante es que Dios nos dice, es este día el que vas a vivir hoy, ¿no? Ayer hablamos en el estudio, brevemente yo explicaba en el estudio que teníamos, que algo que el Señor hablaba a mi corazón es justamente que en ese proceso en el que Dios te está enseñando a gobernar, ¿no?, la tierra, a gobernar lo que hay en tu corazón, primero te empieza a dar ese maná del día, ¿no? Y creo que eso es lo más importante dentro de los procesos ansiosos, porque algo importante que Dios nos enseña es vive el hoy. Vive solamente lo que yo estoy dándote el día de hoy, ¿no? Deja de pensar por lo que vas a comer mañana, dice la palabra, ¿no? Por lo que has de vestir, por lo que han de comer tus hijos, si vas a poder hacer esto o el otro, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta muchas veces los procesos ansiosos o los pensamientos que vienen a nuestro corazón, muchas veces son ante la vista de los demás pudieran ser como muy vanos, y dices tú, pero si no es algo tan importante, ¿no? Pero como ante la debilidad de lo que muchas veces podemos ver en lo natural, pueden volverse como situaciones muy grandes, esos gigantes de los cuales la palabra nos habla. Entonces, esto se construye desde la perspectiva, desde la vista, desde lo que nosotros estamos viendo. ¿Dónde está enfocada nuestra atención ante lo que estamos viviendo en el día de hoy, en el momento en el que Dios nos puso, ¿no? Entonces, es esa parte en la cual Dios ha estado hablando a mi vida, de decir, es el maná que yo daba al pueblo día a día, ¿no? Y bueno, ahorita le vamos a seguir, pero yo sé que también usted nos quiere compartir, porque yo me voy así de largo y estoy habla. Es un tema muy importante. La verdad que ahorita que tú hablas y todo, ¿no? Pues tú manejas muy bien esta situación porque eres psicóloga, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros pasamos ese tipo de ansiedad, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios y que aborda la ansiedad no como un motivo de culpa, sino como una carga pesada que el ser humano lleva, ¿verdad? Y que no lo debe de llevar solo. Precisamente cuando nosotros empezamos a
a leer, a escudriñar la palabra, pues hay muchos, en la palabra donde nos ayuda, ¿verdad? ¿Cómo podemos despojarnos de todo ese tipo de ansiedad que en nuestra mente nos llenamos, como tú decías, nos llenamos de tantas cosas que nos sobrepasa, ¿verdad? Y eso nos lleva a una situación de Así desesperación, es. de culpa, y todo eso recae en la ansiedad, ¿no? Ujú. Y la verdad, ahorita que escucho, digo, sí, es cierto, a veces yo misma he caído en ese círculo, ¿verdad? Pero gracias al Señor que Amén. conozco la palabra y que tengo quien me ayude, ¿verdad? Porque Amén. tenemos autoridades que de alguna manera abrimos nuestro corazón y me siento así, me siento desesperada, me siento angustiada, me siento con temor y nos llevan sobre la palabra, nos guían y nos dicen, aquí está el remedio, Así ¿verdad? es. Claro que es muy importante tu carrera, ¿no? Es muy importante porque de alguna manera, pues tú ya lo vas a llevar dirigido hacia lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, Bueno, aquí si me permites leer, sí. vamos a leer, dice que nos acompañan aquí quienes están viendo y le damos gracias a Dios por la vida de la hermana Mari Durán. Buenas tardes, amadas hermanas. Que Dios las bendiga y las llene de sabiduría. Nuestro apóstol Adolfo, Amén. bendecimos su vida, amado. Dice, buenas tardes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Amén. y limpiarnos de toda maldad. Amén. Nuestro hermano Raymond dice, bendiciones hermanos, saludos y abrazos. Está también el hermano José Escandón y la pastora Laura dice, la paz de Dios nos gobierna porque tenemos la mente de Cristo, Amén. ¿verdad? Amén. Gracias por conectarse y pues estamos aquí, ¿verdad? Dando el tema tan importante Así y es. que de alguna manera nos abre el panorama, ¿verdad? Amén. Para buscar soluciones. Creo que algo importante dentro de este proceso, y damos gracias a Dios porque es su palabra, como bien dice usted, amada, perdón, y hablamos de en un principio, la que va a partir, ¿no? Y la Así que es. nos va a llevar al entendimiento de toda verdad. Entonces, ¿qué sucede con estos procesos? Justamente camino justamente aquí al servicio, el Señor hablaba de confesión, de confesión de nuestros pecados, de Así nuestras es. faltas, ¿no? Entonces, muchas veces es por la falta de lo que nosotros, como hablábamos en un principio, la falta muchas veces de nuestra conciencia de lo que estamos viviendo o de en dónde estamos o qué estamos Sí. haciendo, que no es como Dios quiere, en el orden que Dios estableció Así para es. nuestras vidas. Porque Dios nos enseña a tener una dependencia de Él, nos enseña a depender de lo que Él ha hecho y ha hablado acerca de cada uno de nosotros, en la asignación, en los dones, en los talentos, en todo lo que Él ha dado y dotado desde un principio para nuestras vidas, ¿no? Pero justamente la relación con el Señor, el hablarle acerca de lo que estamos viviendo, nos va llevando justamente a hablar acerca a seguir hablando y a seguir confesando lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Así Porque es. si, por ejemplo, es exceso de futuro, es como decir, ¿no? Como lo que el Señor le decía a Job, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? Cuando yo hice el firmamento, cuando yo hice los cielos, ¿no? Entonces, la palabra ciertamente nos va confrontando, porque nos hace saber que tenemos un Dios que sobrepasa todo lo que pudiera venir a nuestra mente, que sobrepasa todo lo que nosotros pudiéramos pensar o querer o hacer, ¿no? Sino que hay una dependencia mayor en aquel que nos redimió, en aquel que creó todo, en aquel que aún sigue teniendo y seguirá teniendo cuidado de nosotros porque Él es nuestro hacedor. Y una palabra que para mí ha tenido un significado muy grande porque es ciertamente lejos de lo que la psicología, que sin duda alguna es una herramienta que el Señor ha puesto en esta tierra para poder ayudar, ¿no? Siempre y cuando bajo la guianza del Espíritu de Dios, esta herramienta pues es certera, ¿no? Porque en verdad la palabra es la que va a hacer la función.
Pero pues fuera de ello, yo no digo que no, que se afronte y se hable acerca de la conducta, pero pues no hay algo que profundice, sino juntamente con la palabra. De hecho, pues hemos visto testimonios inclusive de pastores, de servidores que han pasado procesos ansiosos, pero que tienen la palabra como base, ¿no? Entonces, juntamente con las herramientas que pudieran haber acerca de la estructura física, sobre todo del cuerpo, ¿no? De cómo es el funcionamiento hecho y descubierto por Dios, de alguna manera, es lo que va a desarraigar todo lo que pudiera estar escondido, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la palabra. La palabra lo que hace es sacar a la luz aquello que está oculto. Y bien decía usted, amada, algo importante es pedir ayuda dentro de estos procesos en los cuales Dios permite que atravesemos, que todo obra para bien, dice su palabra, porque ciertamente es para que nuestro corazón, para que nuestra alma sea sujeta, ¿verdad? Y sea limpiada de todas esas, de todos esos pensamientos, de todas esas conductas, de todas esas maneras de proceder, ahora con la palabra de Dios, llevándonos a ese orden, a esa estructura, llevándonos principalmente a combatir algo que yo sé que como mujeres muchas veces pasamos y que sin duda alguna, no digo que también los varones, ¿verdad?, pasen, pero son los afanes, ¿no? Entonces los afanes muchas veces nos sacan de la intimidad con el Señor, porque el afán nos lleva a corto plazo, a un tiempo muy corto, a estar pensando en el día de hoy, en lo que yo tengo que hacer para las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero inclusive hasta para planear para la comida, ¿no? Y que tengo que hacer la comida, pero que también tengo que ir por los hijos y que también tengo que hacer. Entonces, cuando vengo a ver esa paz que yo debería de tener, que sobrepasa el entendimiento, ya no está. Y entonces estoy cayendo en un proceso ansioso que hace que mi templanza, que la presencia del Espíritu de Dios se contrite, nos han explicado muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos encima de lo que están viendo nuestros ojos naturales. Exactamente. Y no estamos pensando en lo que Dios está hablando para nuestra vida. Y creo que algo importante es entender que son cosas que tenemos que hacer. Si nosotros traemos a nuestra conciencia y se las presentamos a Dios y le decimos, Señor, pero si eso es algo que yo tengo que hacer, ¿no? Porque es en el tiempo que tú me has puesto, en el cual o ya tengo hijos pequeñitos, chiquitos de 2 años, o estoy en la escuela y estoy en procesos de exámenes, o de alguna manera, bueno, ya estoy en otro tiempo, en otra edad, etcétera, ¿no? Dependiendo de la situación que estemos afrontando. Pero la situación y el descanso en el Señor es saber que yo quiero hacer eso que tú me diste conforme a tu voluntad. Pero dentro de ese proceso de aprenderlo a hacer como Él quiere, con amor, ¿verdad? Con paz, hablando con palabras suaves, ¿no? Porque sabemos que muchos estamos viviendo en un sistema o en una familia más bien donde no todos son creyentes, ¿verdad? Sí. Donde no conocen de la palabra y nos han dicho, pues yo soy la palabra que van a conocer, yo soy la persona que van a ver. Pero si yo que conozco al Señor no estoy rindiendo mi corazón y ando en las 3 de la tarde, en las 6 de la tarde, en las 8 de la noche, dependiendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo no estoy mostrando lo que Dios en esencia está haciendo en mí. Esa es la parte en la cual digo, bueno, de pronto estamos viviendo en un tiempo que no es ese kairos del Señor, sino es ese tiempo que el mundo está estableciendo y la palabra dice, pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y bueno, pues es esa parte en la cual podemos decir, tenemos que rendir inclusive hasta la agenda de la cual a veces hemos platicado aquí en la casa, y realmente rendirle al Señor y decirle, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿No? Porque a veces igual Dios te va a decir, pues haz huevitos, ¿verdad? O
sea, si hoy en la mañana tuviste, voy a poner un ejemplo, ¿no? De las mamás juntas, y aparte de eso tuviste que hacer, no sé, otra cosa que era necesaria hacerla, que no era por gusto, sino porque en verdad había que hacerlo, pues haz otra cosa. Pero no dejes que esos afanes, ¿verdad? O esas banalidades que vienen justamente del querer tener el control de las cosas, te saquen de mi presencia, ¿no? Y entonces yo ya no estoy siendo una respuesta para el lugar en donde Dios me está poniendo, que es el gobierno que Dios está estableciendo a través de mi vida, sino que yo ya estoy vulnerable a los ataques del enemigo. Porque aquellos que no están quizás con el entendimiento, pues van a tener herramientas específicas, ¿verdad? El enemigo de poder señalarnos, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí, mira, pues ciertamente tienes razón, ¿verdad? Dice, pues vamos a leer lo que es Mateo 6, del 25 al 34. Aquí Jesús, ¿verdad? Nos habla de cómo la mayor parte de la ansiedad se produce por anticipar problemas del futuro que aún no existe. Ese es el problema de nosotros. Nos anticipamos, ¿verdad? A las cosas, o sea, como nos dicen, no te afanes, ¿verdad? Espera, porque cada día trae su propio afán. Entonces, vamos a leer Mateo 6, del 26 al 34. Dice: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, no habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial alimenta. Amén. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? Amén. Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, que crecen sin fatigarse ni hilar. Sin embargo, os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no habrá mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Amén. Así, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los paganos buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así, no os preocupéis por el día de mañana, pues el día de mañana traerá su propia preocupación. Amén. Basta al día su afán. Amén. Amén. Ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Sí. Que todavía el ser humano, pues, no aprende a depender de Dios. Así es. Sí. No batallamos con eso. Se batalla totalmente cada día, porque aún en nuestra carne, en nuestra fuerza, queremos hacerlo como nosotros nos parezca, como nosotros lo creemos que es mejor. O simplemente decimos, no, pues es que si lo hago esto ya mañana, ya para mañana ya lo tengo avanzado. Así es. Sí, porque uno quiere ayudar a Dios. La verdad que a mí me ha pasado muchísimas cosas, a veces mi mente no descansa. ¿Por qué? Porque estoy pensando en las cosas del mañana. Y ciertamente a mí me decía mi amada Lucy, Marta, ¿sí? Y decía, pero ¿por qué Marta? Pero sí, realmente, como nos habla la palabra, ¿verdad? Marta se preocupaba por las cosas de quedar bien, de atender bien y todo, pero María se llevó la mejor parte. De estar atenta, ¿no? Estar con nuestro Señor, aprendiendo. Y eso es lo que nos quiere el Señor, que estemos aprendiendo de Él, conociendo más de Él, para traerlo a nuestra vida y que todos esos afanes y que toda esa ansiedad se vaya de nuestra vida.
Creo que es algo muy, muy importante lo que nos comenta Amada, porque ciertamente creo que una herramienta importante, como decía y citabas en el principio, es hablar acerca de eso. Sí. Y bueno, ahorita tocó usted otra parte del dónde inicia la ansiedad, ¿no? Como lo que hablábamos hace un momento, que era, por ejemplo, válgame la redundancia, el ejemplo de Marta y de María, ¿no? Sí. Que Marta estaba preocupada por el servicio sin ser dirigida por el dueño de la obra, ¿no? Así es. Entonces, como yo voy a hacer las cosas con el conocimiento que tengo, ¿no? Del dueño, de lo que tengo que hacer, porque ya sé que si llegan yo tengo que servir, tengo que preparar no sé, una jarra de agua o de limonada, etcétera, ¿no? Tengo que atenderlos, tengo que hacer esto, ¿no? Pero el entender y el decir, bueno, pero ¿qué quieres tú que haga? ¿Verdad? ¿Qué quieres tú que haga? Es dejar de tener o de querer tener el control, como de pronto sentirme como el dueño de una manera inconsciente de mi vida, el dueño de la obra. Y creo que es bien importante que podamos nosotros entender esta parte, que cuando nosotros estamos planeando, nosotros tenemos que detenernos mucho, inclusive en nuestro día a día, detenernos para que podamos escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu y podamos realmente ser direccionados a lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Y a veces eso cuesta detenernos, pero es algo que sí o sí nuestra alma necesita que nosotros hagamos. Nuestra alma en realidad necesita ser dominada y ser sujetada a que de pronto entienda que no es que no es creada por sí misma, ¿no? Así. Sino que tiene un hacedor y que tiene que ser educada en lo que Dios está estableciendo para la vida misma, ¿no? Para la persona. Y me lleva justo a la palabra de Job, hablando específicamente. Sabemos que Job pasó muchas situaciones profundas, pero que en esencia el Señor estaba manifestando y estaba enseñándole que Él es el soberano por sobre todas las cosas. Y esa es la parte en la cual a nosotros Dios nos enseña y nos quiere enseñar el día a día. Yo soy tu gobierno, ¿no? Yo soy el que habla, yo soy el que te hice. Y ahorita voy a leer esa palabra donde habla de yo te he llamado, ¿no? Yo te puse nombre. Pero en Job, en el capítulo 38, vamos a leer a partir del 4 y ahorita les comento dónde terminamos. Dice, si gusta aquí lo leo, Amada, dice, ¿dónde estabas tú? Estamos leyendo Reina Valera, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, en Proverbios habla de la inteligencia, ahorita vino eso a mi mente. Proverbios habla de la inteligencia de Dios, ¿no? O sea, ahí está diciendo, tú no eres dueño de la inteligencia, ¿no? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque habla ahí cómo el Señor le hablaba a Job, ¿no? Porque igual y aunque Job no caía como en una queja, ¿no? Sino más bien como en un lamento de decir, ¿por qué vienen a burlarse de mí, ¿no? Pero de alguna manera también expresándole a Dios, pero tú eres el dueño, ¿no? Pero cuando él habla, ¿no? Acerca de lo que está viviendo, eso es lo que hace la palabra con nosotros. Justo la palabra que estamos escuchando en este momento de lo que estamos leyendo del libro de Job, es la que empieza a confrontar las mentiras que se levantaron en nuestra mente, ¿no? Por eso dice que la palabra que es verdadera es aquella que desarraiga todas las artimañas de las tinieblas, es decir, toda la mentira del enemigo. Porque las tinieblas hablamos
de una dimensión de mentira, ¿no? De una dimensión de muerte. Entonces, esta situación es la que viene a nuestra mente muchas veces con esos dardos del enemigo a traernos muerte. ¿Por qué? Porque nos está desenfocando de la verdad, que es la vida, que es la dependencia, que es la sujeción, que es la dirección del Señor por sobre todas las cosas. Amén. Y bueno, pues vemos pues algo que el Señor también hablaba a mi corazón es ver cómo el Señor es un Dios de orden, que era lo que igual también platicábamos ayer. Y en Génesis 1, del 26 al 31, no lo voy a leer, pero hablando acerca de cómo Dios empezó a hablar, ¿no? En esa organización y a decir en ese gobierno, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y habla ahí de cómo Dios le da asignación al hombre de tener dominio sobre las cosas, ¿no? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. Pero estamos hablando de cómo Él establece un gobierno desde la estructura de lo que Él fue haciendo, ¿no? De que nos está haciendo desde una perspectiva de ser sujetos a Él, ¿verdad? Porque Él es el que nos está ordenando y el que nos está hablando y el que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros aprendamos a depender de Él y para que nosotros también a su vez podamos ser ordenados en su palabra, o sea, podamos ser ordenados en lo que Él nos está pidiendo. Principalmente lo que hablaba usted hace un momento en la palabra que nos leyó de Mateo, que es cada día tiene su propio afán. Así es. Y nos vamos al Éxodo y dice, cada día yo voy a dar un maná, ¿no? Entonces, como Él en el orden que Él fue estableciendo y fue diciendo es, yo lo único que te pido es que vivas el día de hoy conmigo, ¿no? Cumpliendo lo que yo dije que ibas a hacer el día de hoy, estableciendo mi reino. Porque si tú te vas al futuro, obviamente ya estamos pensando en situaciones pecaminosas, ¿no? Algo importante es eso, identificar esos pensamientos que me quieren llevar nuevamente al futuro o al pasado, porque si hablamos de futuro y de pasado excesivo, estamos hablando sí o sí de una sintomatología de pecado, ¿sí? Estamos hablando de un corazón que está nuevamente dándole cabida a aquello que va en contra de lo que Él nos dijo, que es vive el día de hoy. El día de hoy yo voy a darte un alimento. Yo ya te di algo con lo que tú vas a hablar, con lo que tú vas a gobernar. Por eso habla de que nosotros tenemos que vivir al viejo, morir, perdón, al viejo hombre, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en el estudio del arrepentimiento. Porque tenemos que volver nosotros a aprender. Nosotros tenemos que dejar de hacer esas conductas. Y algo de lo cual la palabra nos lleva es identifica cuáles son esas actitudes y conductas que tú estás repitiendo, que hacían que tus antecesores, ¿no? Que tus antepasados, que tu familia hacían y que yo hoy te estoy diciendo que ya no hagas. Por eso cuando el Señor dice, deja tu tierra y tu parentela, es porque está hablando, que es el tema que usted nos compartió, amada, porque hablaba de que él vivía en un ambiente de pecado. Él vivía en un ambiente en el cual se hacían prácticas que iban en contra de Dios, que traían un desorden que va en contra del orden que Él estableció, ¿no? Que es en contra del gobierno. Dándole cabida a la mentira, dándole cabida a la codicia, a la envidia, a la autosuficiencia, ¿no? Al creer que la persona misma puede tener el dominio, que de alguna manera nosotros tendríamos que ponernos a reflexionar en cuáles son esas actitudes que aún todavía seguimos haciendo, que son esas pequeñas zorras de las cuales la palabra habla, que nos desenfocan. Y por eso a veces decimos, pero ¿por qué de pronto siento que el Señor ya no está conmigo? Si creo no estar haciendo nada malo. Porque es una conducta que fue viciada en nosotros, que como dice la palabra, son conductas viciadas en las cuales nosotros lo vemos como normal.
¿verdad? Y que muchos pudieran estar normalizando al igual que nosotros esa conducta específica, ¿no? Y por eso a veces vienen sequías a nuestro corazón, porque no las identificamos. Y esa sequía nos generan esos lapsos también ansiosos. Así ¿Por qué? es. Porque estamos haciendo algo que Dios nos dijo que no, o que aún no se nos ha revelado. Y entonces es como decir, papá, ¿por qué ahí vamos a esa intimidad con el Señor y a decirle, ¿por qué tengo esta sequía? ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo o qué abrí que todavía no estoy siendo consciente de lo que estoy viviendo, ¿no? De lo que estoy pasando? Y bueno, pues es el Espíritu de Dios el que va a hablar a nuestro corazón y nos va a decir, ¿no? Así es, ¿Verdad? así es. Uh-huh. Pues sí, nos acompañan a Filipenses, Filipenses 4. Ay, que lo tenía aquí, se me perdió. Está. Filipenses 4 del 6, 7. Dice, por nada estéis afanoso, sino presentad vuestros pedidos a Dios Amén. En oración, ruego y acción de gracias. Amén. ¿Verdad? Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará el corazón y los pensamientos. Amén. Y que debemos nosotros de reemplazar todo eso en oración y gratitud. Tenemos que presentárselo a Dios, ¿verdad? Amén. Cada día todo lo que trae a nosotros esa ansiedad, ese afán, presentárselo, buscar cada día la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar a salir de ese cuadro vicioso que tú hablabas, ¿no? Así es. Porque a veces no nos damos cuenta que ya se nos hace una costumbre, ¿sí? Y eso nos perjudica de alguna manera, porque como no identificamos qué es lo que nos está pasando, o qué está sucediendo en lo que nosotros estamos pasando, entonces lo damos por bueno, por normal. Por normal, ¿sí? Y realmente, si nosotros estamos buscando de la presencia de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo te identifica, ¿sí? En esta parte estás mal, ¿sí? Entrégalo. Por eso nuestro apóstol Adolfo nos decía, haz un alto en tu vida. Amén. Haz un alto en tu vida y date un clavado dentro de ti. ¿Qué hay todavía en ti que aún no has presentado a Dios? Amén. Porque a veces se meten, ¿verdad? Las cosas que aún en nuestro caminar o en nuestro vivir, o por herencia, ¿verdad? Por esas maldiciones generacionales que no hemos descubierto qué hay, lo que está entorpeciendo nuestro avanzar con Cristo. Entonces yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos que hacer cada día. Así es. Un alto en nuestra para poder presentarle a Dios qué es lo que está fallando. Así es. ¿Verdad? Qué tan importante es identificarlo. Sí, y ciertamente es, como bien dice usted, a través de la palabra, que es Cristo mismo el que realmente nos va a dar esa vida y nos va a dar un nuevo entendimiento de lo que en realidad debemos de ser y de hacer. Amén. De cómo nosotros debemos verdaderamente aprender a ser guiados, pues, ¿no? A no decir, bueno, que no va a pasar nada si es rapidito, hago esto, ¿no? Sí. Y cómo es, ¿verdad? Que con una sola cosita que nosotros cambiemos de dirección, de donde Dios ya nos había enviado, y creo, vean, es como tan sencillo, y estamos hablando de dónde pueden filtrarse muchas veces, como esos lapsos ansiosos, y si nosotros nos damos cuenta, estamos hablando de un orden, y esos lapsos vienen cuando nosotros dejamos que entre un poco de desorden a nuestra vida, ¿no? Si nosotros ya estamos siendo dirigidos por el Señor y Dios, voy a poner un ejemplo así como muy común, ¿no? Nos dice, no, primero vas a ir a comprar tomates. Y tú vas y dices, no, primero voy a ir, me queda más cerca comprar otra cosa. Perdón, yo creo que muchas veces pudiera sonar como hasta cierto punto exagerado, pero no es así, ¿no? Si tú cambias la dirección de donde Dios te había dicho, pasan muchas cosas, ¿no? Resulta que ayer justo nos hablaba, ahorita viene a mi memoria, a mi mente,
nuestra hermana Silvia acerca de cuando a veces no hacemos las cosas en el tiempo y en la forma, en cómo Dios nos está pidiendo que lo hagamos, y decimos tantito aquí, ¿no? Porque aquí a lo mejor está más cerquita o está esto, se cambia todo el rumbo de donde Dios ya nos había hablado, ¿no? Y esto impacta en las cosas más significativas de nuestra vida, ¿verdad? Si Dios te dijo esto, no lo vas a decir, y vas y en el desorden que muchas veces quiere venir, lo dices, ahí es cuando nosotros decimos, podemos hasta destruir con nuestra boca cosas que son tan valiosas y que yo sé que en la misericordia del Señor, que es vasta, que es inmensa, inagotable, siempre nos levanta, ¿verdad? Y siempre compone muchas veces nuestro tiradero y aquellas cosas que no hacemos bien por amor a su nombre, sobre todo la palabra lo dice, pero por ese amor Él nos cobija y nos levanta de todas las cosas en las cuales muchas veces podemos caer una y otra vez, ¿no? Porque también se acuerda que somos de carne. Y bueno, pues algo importante ya para ir cerrando porque se nos fue tan rápido el tiempo. Yo puedo concluir diciéndoles que podemos ver la ansiedad en muchas personas de la Biblia, pero voy a citar algunos ejemplos, de los cuales ya citamos dos, que fue Job y Marta. Pero nuestro Señor Jesucristo también en algún momento de su vida, cuando Él ora en el huerto de Getsemaní, Él siente, ¿no?, ese peso. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo no fue porque Él haya pecado, sino porque carga el peso del pecado de nosotros, ¿no? Entonces, esa parte de cargar ese peso y de sentir en la humanidad esa carga emocional, esa carga de toda la culpa, de todas las cosas, del pecado mismo, pues, de nosotros, hace que Él sienta esa vulnerabilidad. Y yo quiero asemejarlo de alguna manera, no de igual forma, porque nosotros sí hemos pecado y mucho, pero en el sacrificio en Él, o sea, estando en Él, nosotros podemos sentir eso también cuando morimos por un hermano, ¿no? Cuando morimos por una familia, cuando nosotros estamos en obediencia y creyéndole a Él y nos dice, tienes que permanecer acá, no te tienes que mover, y nosotros decimos, sí, Señor, no lo hago. Y ahí es cuando sientes esa parte, ¿no? Pero sabemos que Dios nunca, nunca, nunca te va a dejar solo, que en esos momentos en los cuales tú pudieras decir, no voy a poder, no lo voy a lograr, quiero decirte que efectivamente no te toca a ti hacerlo, no te toca a ti tener el poder de cargar la situación solo, sino le toca a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que ya hizo todo por nosotros. Lo que sí nos toca hacer a nosotros es abrir nuestros labios y expresar lo que hay en nuestro corazón y hablarlo una y otra vez con el Señor, porque aunque de momento no escuchemos, pero el Señor actúa de una manera rápida, ¿no? Él no se tarda en atender aquellas peticiones y ruegos, porque Él no está ajeno a un corazón contrito y humillado. Siempre el Señor va a abrir su corazón, es más, siempre está abierto, ¿no?, las puertas de su corazón para poder darnos esa gracia, que de gracia, bueno, para poder darnos su amor. Perdón, es que vi la hora y dije, ya se nos pasó el tiempo. Pero pues bueno, yo doy gracias a Dios por la palabra que nos permitió compartir hoy. Amada Liz, ¿o va a leer usted los últimos comentarios? Vamos a leer.